Buenos días chicos, buenos días, muy bien. Ahora sí, empezamos una semana ya de bastante movimiento. Estamos a fines, casi, mira, fin de año, casi se fue el año. Bueno chicos, un tema muy importante porque junta, como siempre, como lo hemos dicho en el caso de la lectura, la historia, el arte, por ende la literatura, ¿no? Sí, hoy día vamos a hablar, muchachos, de la famosa generación del 98. Una generación que trae mucho que acontecer, muchos datos que son importantes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que España, porque esta generación, de hecho, o sea, principalmente en España, es una generación que va a mostrar ese lado del cambio que ocasiona la liberación de las últimas colonias que tenía España en América. Sí, ¿no? Las últimas colonias que se independizan, Puerto Rico, Cuba y Filipinas, pasan a liberarse del coloniaje español. Oye, imagínate, pues en España cómo se encontrarían, ¿no? Había una desazón hacia las autoridades, hacia, ¿no? Como que la gente decía, pero ¿por qué? ¿No? Entonces como que ese sentir se da y se expresa con todo, ¿no? Con todo ese reclamo como cualquiera, ¿no? Imagínate cómo la gente en el Perú se encontraría después de la famosa guerra con Chile, ¿no? ¿Cómo podemos hablar? Entonces, sí, a eso voy, ¿no? Ese punto en donde nos mantenemos unidos, pero también a veces a la vez separados, ¿no? ¿Cómo reacciona? Y esta época es muy importante manejar esto por ello, porque vamos a encontrar un sinfín de datos muy importantes, ¿no? Como te digo, ese que hacer. Vamos a ver antecedentes, ¿no? En el siglo XX termina con una grave crisis, el final del imperio colonial español, como te he dicho, ¿no? En 1895 se produce el levantamiento de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, ¿no? Entonces, a ver, sigamos viendo acá. Sufre una derrota total en 1898. Se ve obligada a firmar el Tratado de París, por el que Cuba consigue la independencia. ¿Ya ves? Mira, por el que Cuba consigue la independencia. Mientras que Filipinas y Puerto Rico quedan bajo el control de Estados Unidos. Este acontecimiento provocó en España una ola de indignación. Claro, o sea, lo que te venía diciendo. Aunque no lo creas, cuando España pierde esas 3 colonias, en su país produce una sinrazón, produce una cólera, especialmente en la gente tanto académica como militar, ¿no? Aparece un quehacer, una sinrazón, una liberación, que había muchos, ¿no? Había muchos criterios que había que cambiar. Oye. Este acontecimiento provocó en España una ola de indignación y protesta que se manifestaron en la literatura a través de los sectores de la generación del 28. Como la gente todavía se encontraba también en cierta parte subyugada, pues el pueblo español, o los que gozaron de este proceso de independencia, pues no lo dicen y lo presentan como que si fuera el hecho que ayudó a explotar ese pensar de los jóvenes españoles, ¿no? Una generación que es un grupo de escritores que nacidos en fechas cercanas y movidos por un acontecimiento. Como te dije, este acontecimiento era la pérdida de las últimas colonias de España. La gente vivía resentida. En esta generación vamos a encontrar a Pío Baroja, Ramón del Valle Inclán, Antonio Machado, Azorín, Juan Ramón Jiménez, y de los que vamos a hablar hoy día, Miguel de Unamuno y Antonio Machado, 2 representantes muy importantes para la literatura, la generación del 28 en la península, ¿no? Entonces ahí, aunque no lo creas, va a ser ciertas notoriedades, ciertas cosas que a veces uno dice, ¿no? Cómo se fueron dando, como Dios permitió eso. Pero bien, vamos a hacer un pequeño cuadro comparativo
Ya. Muy bien, veamos por acá. Entonces, como dijimos, ¿no? Un grupo de escritores, los que mencionamos si estás leyendo, ya, o sea, la columna de la derecha es de lo que debes tener conocimiento y ayudarte. La columna de la izquierda, o perdón, la columna izquierda es lo que tú debes generalizar. Y la columna de la derecha es la generación un poco más especificada, ¿no? Porque recuerda que vivimos en una época que de repente, es cierto, para esta época de nacimiento de los escritores, pero con el tiempo se fueron dando y cambios constantes. Pero como te había dicho, ¿no? Esta generación es la generación que busca, que tiene ahí en el corazón esa representación de dolor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dejaron que se las lleven? ¿Por qué? ¿No? Entonces como que, bueno, malo, no podríamos decir algo exacto. A ver, España, ante el estado de apatía e indiferencia en el que había caído el país, se preocupan por encontrar la verdadera esencia, el alma de España y el sentido de la vida. Para esto se utilizaron los siguientes días. Sí, aunque tú no lo creas, hablar de un matrimonio, hablar de una relación, siempre se buscaba entre los países, a través de los reinos, firmar pactos, acuerdos de no agresión, de apoyo. Entonces como que ahí viene también un aspecto muy, muy importante, ¿no? Ahí vamos a ver en España la literatura. Cada época, ya, he tenido sus modelos, los autores, la generación, ¿no? Hay muchos que han ido ya entrando a gozar con este arte, que no es muy lejano, no tiene ni 100 años, claro. La historia, como digo, recordar, algo que muchas veces me lo mencionaron, me decían, recordar es volver a vivir, porque de esa manera vas a poder pensar y de repente hasta corregir puntos y aspectos muy indispensables en la vida de un ser humano. Eso no lo olvides, ¿ya? Mira, ¿no? Dejé la representación de la historia, aquí donde sus escritores buscan la esencia, ¿no? El paisaje, veo a usted el paisaje castellano. A ver. Ya, veamos acá. Sigamos con la lectura, porque después iremos viendo y analizando eso. Ya, entonces no nos distraigamos por acá. Veamos acá. Ya, veamos por acá. ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo vemos esto? Entonces vamos a ir corriendo poquito a poquito para que entiendas. A ver, leamos y buscamos ya, veamos por acá. Ya hemos visto las características literarias que va a presentar esta obra, ¿no? Está hablar de los dos personajes muy importantes como lo son, ¿no? Miguel de Unamuno y Antonio Machado. Dos representantes, como te lo dije, importantísimos dentro de la literatura, el arte. Ahora podremos hablar de cada uno de ellos y saber un poco más de la realidad que los puede estar mostrando, rodeando, de un aspecto totalmente validez, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿ya? Las características literarias se revelan y protestan contra el atraso de su país, eso es cierto, no sé totalmente. A ver, muchachos, vamos acá.
Fijémonos cómo se ve, ¿no? Muy bien, Miguel de Unamuno, un personaje querido, respetado, pero también poco odiado, ¿no? Porque cuando veas su poesía, su arte, vas a encontrar esas peculiaridades, ¿no? Esa peculiaridad de hablar las cosas tal como son, no de simularlas. Lo bueno para Dios, lo malo para nosotros. Entonces tenemos que seguir adelante. ¿Entendido? Muy bien. Hablemos ahora sí ya de nuestro personaje, Miguel de Unamuno. Muy bien, vamos al personaje. Nació en la ciudad de Bilbao, estudió filosofía y letras en Madrid. A ver. Veamos por acá. Bien. A ver. Como te lo dije también, un autor muy prolífico, un autor que más bien todavía se encuentra en una posición, en una época donde la gente pues no tiene cabeza para nada, casas huidas, destruidas, vehículos, y a veces peor, gracias a Dios, uno vive con las opiniones. A ver, sigamos viendo por acá. Sí. Ya. A ver. Representante del 98 y todos sus compañeros de generación admiraron y respetaron su formidable y contradictoria personalidad, la profundidad de su pensamiento y su estilo apasionado. ¿Sí? Ya, de más representativo del 98 y todos sus compañeros de generaciones anteriores y aceptaron la profunda de un estado de coma. Ajá. Veamos por acá. Sí, podrás ir leyendo lo que dice Unamuno. Está llena de preocupaciones y problemáticas, pero sin perder valor literario. El autor siente una gran angustia por la muerte, el deseo de vida eterna que condena al hombre a seguir existiendo. Y veamos por acá. Ya, veamos por acá. Veamos por acá, entonces todo quedó claro, sí, ¿no? Ajá. Como te dije hace un momento, hablar de este personaje también es muy, muy importante, ¿no? Él fue el que inspiró, ayudó a que ¿no? a que ese criterio vuelva a tomar con fuerza. ¿Sí? Un autor que, aunque tú no lo creas, ¿no? Unamuno tiene mucho que enseñar, ¿no? Porque no es un autor cualquiera, no es un autor cualquiera. Ya, a ver, a ver, ¿a qué me refiero? Sí, el problema religioso y la búsqueda de la voluntad de Dios. Y ahora, a ver, vamos acá. Ya, vamos por acá. Ahí tienes las obras, su producción, no toda su producción, sino las más importantes. Por eso mismo tú dices una lectura extensa, ¿verdad?
Muy bien, veamos por acá, analicemos, intentemos. Para cerrar el paso de Unamuno, cuando vean el video entenderán por qué le dije que es uno de los personajes más controversiales de la época de el imperio franquista. Entonces vamos a tener que pensar y trabajar más temas. ¿Ah? Repuntemos, analicemos. Hablamos ahora de Antonio Machado. Sí, a ver, nació en la península, también en Estados Unidos. Ya. Veamos por acá. Continuamos. Antonio Machado, poeta de la generación del 28. Conciliación entre ya está, veamos por ahí. Muy bien, pero veamos acá. Ya. Muy bien, como te había dicho hace un momento, hablar de esta generación es hablar de una generación de cambio. Y ahí viene otro gran personaje, no necesariamente americano, pero sí su práctica, su desarrollo laboral y su experiencia la vamos a ver colmada acá. ¿De quién estoy hablando? Sí, Antonio Machado. Oye, veamos por acá, ¿no? A ver, influido de repente dicen por el modernismo y el simbolismo sobre la expresión lírica del telaro, ya, de una manera pues improvista que le caigamos y podemos conversar con él sobre 3 casos importantísimos. ¿Ya? Entonces, hay muy importante. A ver. Ya vemos acá. A ver. Ya. Así es, Antonio Machado. Nació, no como ya lo habíamos dicho, en América del Norte. Sin embargo, su producción sirvió mucho para sobrellevar todo esto que pues significaba de repente para unos, para otros, la grandeza, ¿no? Esa grandeza que a veces uno dice, qué bonito esto. Antonio Machado, doctor en filosofía, y hasta fue miembro, ¿no?, de la Real Academia Española. Cosas como esas son las que van a hacer que nosotros podamos hablar del gran Antonio Machado. Una época importantísima e irrelevante. Muy bien.
Tenemos estos dos personajes para poder analizar. Antonio Machado, uno de ellos, y como te dije, ¿no? Estos autores son los que van a ser antes de la famosa Generación 28. O sea, esa historia que muchos escuchan, ven o hasta dudan. ¿Ya? Es algo muy importante que tenemos que hacer. ¿Ya? Veamos acá. A ver. Veamos por acá. Muy importante que goces y ves la magnificencia de esto, ¿no? Pablo Antonio Machado, un autor totalmente conocido y respetado. ¿Correcto? Bien chicos, al final del video, casi a la parte final, colocaré un enlace como para que puedas ir y divertirte cómo se ve. ¿Ya? Muy bien chicos, estamos bien. Veamos por acá la importancia de todo ello, ¿no? Bueno chicos, entonces como les decía hace un momento, cada uno es importante cómo manejemos este tema. Es un tema muy, muy importantísimo. Así que por favor chicos, no se olviden de eso. ¿Ya está? Antonio Machado, uno de nuestros vecinos, con más de un inconveniente, pero saldremos adelante. ¿Ya? Vamos acá. Vamos a ver por acá todo lo que tengas que ver. Sí, es importantísimo. Antonio Machado. Ahí vas a encontrar un pequeño poema, pero me gustaría que lo tengas los oídos más atentos a los poemas que vamos a presentar. ¿Ya? Muy bien, ahí nos quedamos. Cuídense. Dije que no quería hablar porque me conozco, pero se me ha tirado de la lengua y, como el que calla otorga, debo hacerlo. Se ha hablado aquí de defensa de la civilización cristiana occidental. Yo mismo aporté esta expresión. Me equivoqué. Esta es solo una guerra incivil. Un suicidio colectivo entre partidarios del fascismo y el bolchevismo, que no son sino las dos caras cóncava y convexa de una misma enfermedad mental. ¿Puedo hablar? Acabo de escuchar insultos contra catalanes y vascos llamándoles el cáncer y la anti-España. Pero otro tanto podrían decir ellos de nosotros. La antipatria no existe. Todos somos españoles y todos debemos luchar juntos. Sin unos y otros, España quedará mutilada, tuerta y manca como el general Millán Astray, inválido de guerra. ¿Puedo hablar? Y aquí está el señor obispo, que le guste o no, es catalán, y que bien debiera enseñar a algunos un poco de doctrina cristiana, que al parecer desconocéis. Yo, por mi parte, que soy vasco, no tengo ningún inconveniente en seguiros enseñando el castellano, que también desconocéis. ¡Quiero hablar! Ayer, cuando... ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España!
viva la muerte. O sea, muera la vida. Yo, que soy experto en paradojas, os aseguro que nunca he logrado entender esa. Viva una y mil veces la muerte, y muerte a los intelectuales. No, hombre, no, traidores, muerte a los intelectuales, traidores. Millán Astray, este es el templo de la inteligencia, mi templo. Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. Venceréis, pero no convenceréis, he dicho. ¡Rojo! ¡Caidán! ¡Hijo de puta! Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.